Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous. The United States Department of Defense officially released three UFO ao videos Jair previously. Bolsonaro. E eu faço parte dos anônimos. Se vive una gran tormenta. Desde protestas, asesinatos, violencia, enfermos, muertos, desempleo, pobreza, hasta racismo, negligencia o salvajismo. Y todo por culpa del coronavirus. ¿Será? ¿Será el coronavirus el culpable? ¿O somos los humanos aprovechándonos de la enfermedad o manejándola mal por ignorantes e ineptos? ¿O todo es un truco? Lo que sea es que los países están en emergencia y hay una pugna terrible entre bandos que se disputan la razón y el poder, la dictadura y la democracia. En Internet, Anonymous amenaza con sacar todos los trapos al sol y en las calles piden justicia. Lo triste es que cada vez hay más pobres y lo extraño es que hay una especie de guía, fíjese bien, de guía de comportamiento entre presidentes, empezando por ya sabe quién y siguiendo por muchos otros más. Escuchemos bien nuestro reporte. Soy Roberto Lamadrid y esto, Detrás de la Razón. Brasil batió récord. 1.473 muertos en un solo día, 50 cada hora. Y además, con un nivel bajísimo de tests. El número de víctimas podría ser 15 veces más. Cuando el presidente de Brasil fue requerido para que enviara un mensaje a las familias de los muertos, lanzó otra de sus típicas frases. Se lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Amém. Porque não dá mais para tolerar todos os retrocessos sociais contra a classe trabalhadora, contra os mais pobres, contra negros, índios, mulheres, toda forma de opressão do governo Bolsonaro. Nós precisamos dar um basta nisso. Chega de opressão, chega de retrocesso. Nas últimas semanas a gente vimos muitas manifestações fascistas e nazistas do governo Bolsonaro e por esse motivo a gente resolveu vir para a rua com uma mínima segurança sanitária para protestar, para afirmar que nós não compactuamos com o Brasil do jeito que ele está. ¡Democracia! Protestan en Brasil por la falta de democracia bajo el gobierno de Bolsonaro. Exigen su renuncia por sus controvertidas declaraciones sobre el pueblo brasileño, la educación, el aborto, el desorden dentro de su gabinete y los escándalos de corrupción. Pero igual que Donald Trump, el presidente de Brasil ha dicho que estas protestas son de terroristas brasileños, pertenecientes a una especie de movimiento mundial. Ya ha empezado aquí con los antifascistas en la calle.
El motivo, en mi opinión, es político. Es diferente a las protestas de Estados Unidos. Son marginales, terroristas. Bolsonaro negó la cuarentena y aplaudió que la gente salga a trabajar. Los simpatizantes de Bolsonaro, felices, dicen que es su salvador y que el coronavirus es un complot de comunistas y chinos. Por supuesto que sí creo en la existencia de esta enfermedad. No soy tonta, pero no creo que su dimensión sea tan grande. Bolsonaro sigue el camino y ejemplo de Donald Trump, tanto en la respuesta a las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, como con el coronavirus. Pues ahí la dejamos como ayer, la cereza del pastel. Tenemos a dos grandes invitados. Muchísimas gracias a usted, gracias al equipo detrás de La Razón, gracias a usted como siempre por estar ahí atrás en las redes sociales apoyándonos y buscando las razones, las conciencias. Juan Francisco Coloane, analista internacional, experto, súper experto en los tejes y manejes de los hilos que mueven al mundo. Aníbal González, investigador y especialista en seguridad en Brasil, precisamente allá en Brasil. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Francisco, comienzo contigo. Hola. ¿Por qué Bolsonaro está siguiendo los pasos de Donald Trump? ¿Esto es para que todos los países de América Latina estemos bien alerta o no hay nada de qué preocuparnos, por favor? Interesante la propuesta de Bolsonaro y también es muy interesante tu pregunta de cómo abordar el tema. Sí, Trump es un modelo y Bolsonaro invoca, ¿no es cierto?, las políticas de Trump en cuanto al control de las protestas. Yo quiero hacer una reflexión un poco más macro, más global, a partir de lo macro y después aterrizamos a tu pregunta. Bien. Digamos, estamos en presencia de la descomposición del Estado liberal. Yo creo que esa es una conclusión que habría que aceptarla universalmente. Ese Estado liberal que se manifiesta de distintas fórmulas de acuerdo a cada cultura, en cada región, en cada país. Estados Unidos tiene su fórmula, Brasil tiene su fórmula. Entonces, cuando habla la protesta de que Trump es un gobierno fascista, y los brasileños también que están protestando en contra de Bolsonaro dicen este es un gobierno fascista, el término fascista se está popularizando de una manera bastante generalizada porque también se empieza a usar en Chile respecto al uso desmedido de la fuerza del Estado para que el Estado proteja, ¿no es cierto?, la estabilidad de una nación, que esa es la obligación de un gobierno y también de los que manejan el Estado. Entonces, bajo esa configuración, Bolsonaro invoca a Trump en el sentido de que cuando Trump acusa de terroristas a los que protestan, obviamente desde el punto de vista del Estado, Pinochet decía lo mismo respecto a los que manifestaban en contra de la dictadura militar de Pinochet, digamos, que era una dictadura fascista, y Pinochet los trataba de terroristas. Ahora, esta es una confirmación, diría yo, de nivel global, y a mí me parece que el Estado tiene que protegerse de todas maneras. Ese Estado liberal tiene la obligación de protegerse. No puede la sociedad entrar en un caos. Con eso yo no justifico la violencia en contra de los que protestan. Sin embargo, estamos en ese dilema de una polarización respecto a el descontento de la sociedad altísimo, más la pandemia, y un más que es un surplus tremendamente poderoso, que agrega mucha más exacerbación al descontento que ya se venía acumulando respecto al modelo. En el fondo aquí es el fracaso del modelo económico que ha sido sustentado por ese Estado liberal que se descompone con características de fascistización. Eso han dicho muchos teóricos, no solamente del marxismo o del progresismo de la izquierda. Digamos, la descomposición del Estado liberal, lo dicen respetados cientistas políticos españoles como Rafael de Ayla en un gran manual de ciencia política. Cuando el Estado liberal se descompone y no satisface las necesidades políticas y sociales de la población, la idea de recuperar poder es a través
de la utilización del Estado como una herramienta fascista. Poulantzas, Nikos, el fallecido filósofo francés, griego francés, decía, lo ponía de otra manera, decía, el fascismo a nivel global es la descomposición del imperialismo. Es decir, cuando el imperialismo está ya imposible de manejar la situación desde el punto de vista político, se transforma en un fascismo, en una era fascista. Esto dicho el año 1974, cuando empezaba a fallar el capitalismo de forma bastante estructural, y de ahí viene toda la introducción del modelo económico. Entonces, de la manera que ustedes están abordando el problema de Bolsonaro con Trump, es un tema global muy interesante, es una bomba de racimo, porque estamos en presencia hoy día de la descomposición del Estado, en el fondo, y ese Estado es el Estado liberal. Y Brasil es un reflejo de ello. Estados Unidos también creo que va en una fase de descomposición, menos acelerada tal vez, porque es una potencia distinta a la de Brasil a nivel global, con responsabilidades de nivel global también. Brasil no tiene responsabilidades globales, tiene más bien responsabilidades regionales. Entonces estamos en presencia de una situación muy grave. Y para terminar, Roberto, si tú notas que los países con dispersión política, con fragmentación política, Italia, España, Estados Unidos, una gran fragmentación interna, Chile, Brasil ni hablar, y muchos otros casos, son los países que más han sufrido la pandemia. En cambio, los estados más centralizados, Corea del Sur, Singapur, China, Rusia hasta cierto punto, que también hay problemas internos, ¿no es cierto? Los estados centralizados, Alemania, muy centralizada, pudieron absorber la pandemia con el poder del Estado y sin, ¿no es cierto?, una represión como la que hemos visto en los otros estados, como Chile, Brasil, Estados Unidos. Italia y en España no ha habido represión, pero sí hay una dispersión política interna ahí, y veo que la pandemia atacó mucho más fuerte en donde había dispersión política. Bien. Gracias, Francisco Aníbal. A ver, los seguidores de Bolsonaro dicen que Bolsonaro es víctima de un complot de chinos y comunistas brasileños porque la enfermedad, si bien existe, no es tan grande. ¿Es esto probable? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Francisco. Hola. Lo que yo creo que se está procurando son excusas. Tenemos siempre ese hecho de que los gobernantes que están errando en toda la materia social, en todo lo que compite al tema que nos toca hoy, el COVID-19, y que de alguna forma están contribuyendo a que sea un fracaso mismo, indudablemente van a buscar un chivo expiatorio a quien echarle la culpa. Estados Unidos le echa la culpa a China y acá se le echa la culpa a los comunistas. Es muy fácil decirlo así, de esa manera, entonces digo, no es culpa mía, es culpa de los otros. Cuando Bolsonaro dice públicamente, lamento todos los muertos que hay, mas es lo que nos toca, a todos nos toca morir algún día. ¿Qué quieren que haga? Y bueno, yo diría que por lo menos que gobierne. Pero aparte de eso, como gobernante, él no puede decir qué quieren que haga. Al contrario, haga lo que tenga que hacer, tome medidas, métase adentro del problema y no quede fuera del problema. Él está siempre fuera del problema. Le deja a los gobernadores de cada estado tiene que decidir, y cuando deciden, él los acusa, lo desmedra, los ataca políticamente porque son de repente de la oposición del gobierno de Bolsonaro. Bien, Aníbal, en el caso de São Paulo. Aníbal, te voy a interrumpir porque yo veo todavía que el problema es mucho más grande y mucho más complejo, aparte de tener políticos tramposos, rateros o despiadados, porque sus seguidores, y aquí viene, él está aplicando un modelo que probablemente crea que esa es la realidad, y sus seguidores, los seguidores de Bolsonaro, tú no me dejarás mentir, pero de hecho dicen que es una tomada de pelo la pandemia, ya que las muertes por gripe al año superan miles de veces más a las muertes por coronavirus. Solo el año pasado murieron más de 6 millones de personas debido a la gripe común.
300,000 por neumonía mueren cada año en China, 100 veces más que por coronavirus, y que es una tomada de pelo. Entonces, si eso cree Bolsonaro, pues entonces está actuando coherentemente con su creencia, y el problema ya es mundial de modelos. A ver, Aníbal. Sí, lógicamente que los que apoyan a Bolsonaro siempre van a estar de acuerdo con cada una de las palabras que él diga. Erradas o derechas o buenas como sean, siempre van a estar de acuerdo. Hay un cierto fanatismo atrás de todo esto también, atrás del apoyo que tiene el señor Bolsonaro. Pero una cosa importante, cuando Bolsonaro trata de seguir un modelo como el de Trump, indudablemente que está emulando la posición de otro gobernante. Entonces, si el otro dice no, él dice no también aquí. Si el otro dice vamos a mandar el ejército a las calles, él quiere mandar él lo que más quiere es poner el ejército en las calles. Acá yo lo que diría es lo siguiente, se está tomando ya un poco de pólvora en el asunto, la gente se quiere salir a las calles y reclamarle por las muertes inclusive que hay del coronavirus, pero sería un error de la población en este momento de Brasil, porque lo que más quiere Bolsonaro es la gente en las calles criticándolo para, como él dice, los terroristas comunistas, atacarlos de alguna manera en forma pesada, ¿tá?, para asegurarse más el poder como él quiere dentro de esa dictocracia que yo llamo, porque no es una democracia, es una dictocracia, porque un presidente electo democráticamente y coloca todo su séquito alrededor de él, son todos generales y coroneles, indudablemente, que está más claro, echarle agua. Entonces, sería un error la gente salir a la calle desunida. Si todos los partidos políticos se unieran, lo que es oposición al gobierno, se unieran, se juntaran, y no fuera solamente el Partido de los Trabajadores, que es el Partido Comunista, entonces sí, ahí no puede acusar de terrorista a todo el resto de la población o de comunistas a todo el resto de la población. Entonces, ese es el problema que tenemos planteado hoy aquí en Brasil. Hay mucho descontento por parte de la gente, hay mucho descontento. Lógicamente que él tiene su grupo de apoyo en la población, que tiene un 30, 40, 45% de apoyo, si fuera, más el resto de la población, el resto de ese pueblo de media clase para abajo, no consigue sobrevivir, no están pasando bien. Y hay algo que tú dijiste, Roberto, en cuanto al COVID-19, está pareciendo que es una pandemia, como yo te decía el otro día. Está pareciendo, porque hay cosas extrañas atrás de todo esto. Hay algo que no queda claro todavía para nosotros, para poderlo definir como que es un agravante tan grande como para meter preso a todo el mundo en las casas. Entonces, ¿sabemos que está muriendo gente? Sí, sabemos que está muriendo gente. Pero, como tú dices, 6 millones murieron por la gripe. En China murieron 300.000 personas en un año por neumonía. Entonces, cuando tú miras esas cifras y miras las cifras de COVID-19, dice, pero caramba, el señor Bolsonaro entonces tiene razón. Entonces, estamos en una situación de que por un lado te dicen, oh, quédate en casa, no salgas. Entonces todo el mundo se asusta, entra el pánico y todo el mundo quiere quedarse en casa. Y por el otro lado te dicen, no, ven, vamos a las calles, vamos a trabajar, vamos a darle vida al país. Y se sigue muriendo gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada en esto cuando el propio gobierno no sabe dirigirte ni sabe enfocar el problema como debería de ser? En esa situación estamos aquí. Lo que describes es gravísimo y Francisco, yo no sé, allá en Chile yo creo que es también, y en México y en todos, pues no saben para dónde ir, y es verdaderamente grave, pero es mucho más grave que quien está a la deriva en todos los países, por lo menos de América Latina, pues son los pobres, la clase trabajadora, los que no tienen acceso a una salud digna. Yo quiero regresar a Donald Trump, Francisco. Parece que hay un movimiento en todo el continente americano de apelar a la religión, al cristianismo. Dime por qué y cómo esto afecta positiva o negativamente que Donald Trump levante la Biblia o que Bolsonaro le digan que es el Salvador, el Mesías, y así muchos otros presidentes que están utilizando símbolos religiosos. ¿Qué está pasando?
Porque el sistema como está hoy día, llamémoslo sistema económico capitalista porque es el término corriente, no tiene una ideología más allá de la filosofía económica, en el sentido de la rentabilidad, el dinero y la prosperidad a través de generar mayor ingreso y mayor rentabilidad en términos del funcionamiento de la sociedad, digamos. Todo se reduce al dinero, digamos, al consumo y al dinero. Digamos que eso sería, en resumidas cuentas, la ideología del sistema. Por lo tanto, el apelo en una situación extrema, en donde el Estado tiene que de alguna manera protegerse, porque Trump está protegiendo a su Estado, aunque él no sea muy aunque él es anti-Estado de alguna manera, en su filosofía política económica, él tiene que gobernar desde el Estado. Y el apelo a la religión, el apelo a la Biblia, es lo ideológico, porque en última instancia, la última etapa, ¿no es cierto?, de una suerte de salvación antes del caos final, que significa una sublevación de toda la población. Y ahí hay un deterrent, se dice en inglés, es una manera de contener, ¿no es cierto?, el caos total, digamos, apelar a la Biblia, y me parece lógico, me parece, no diría justificado, me parece que la explicación va por el lado de agregar al tema de la fuerza militar, de la fuerza represiva militar, ¿no es cierto?, el elemento espiritual, que obviamente la Biblia es un librito poderoso. No nos podemos ahora estar haciéndonos los tontos ni los lesos, en el sentido de que la Biblia no importa. Claro que importa. Y él lo utiliza en forma oportunista como político. Y también está en el elemento religioso. La sociedad también está dividida religiosamente. Y cuando apela a la Biblia, apela al elemento central, ¿no es cierto?, que de alguna manera unifica a Estados Unidos en términos sociales y en términos políticos, ¿no es cierto?, la creencia en ese tipo de espiritualidad. Por lo tanto, estamos viendo claramente un Estado que se quedó sin comando, como bien lo dijo el colega Aníbal González, sin comando real, sin comando efectivo, decisiones políticas erradas por parte de una clase política que está altamente fragmentada. Yo insisto en ese punto. En todos estos países hay una fragmentación política, porque el capital transnacional fragmentó a los políticos, cooptó a los partidos. Entonces, realmente aquí, vuelvo al tema de las corporaciones transnacionales, prácticamente nadie las menciona. Es decir, aparecen incólumes, ¿no es cierto?, como prístinas, es decir, ellas no hacen daño, y el gran daño es el daño corporativo de las transnacionales por haber reducido al Estado. Bien. Y haber reconvertido al Estado liberal en lo que estamos viendo ahora. Oye, entonces, sí, perdón. Francisco, perdón, ya nos vamos. Rápido, contéstame esta pregunta porque también quiero que me la conteste Aníbal. ¿Qué tan probable, Francisco, es que la pandemia, independientemente si sea una arma o sea una mutación natural, mentira o exageración, qué tan probable es que la pandemia se pueda utilizar para dos cosas? Para enseñar al ser humano a desconfiar aún más del otro, a verlo como enemigo. Ya en China, por ejemplo, se denuncia a quien no cumple el arresto domiciliario, entre comillas, médico. Y dos, a uniformar al ser humano con un chip que indique que ha sido vacunado, y si no quieres, pues vas preso, y ya con un chip pues las cosas cambian. ¿Qué opinión tienes de esto? 30 segundos porque quiero que Aníbal me conteste, por favor, Francisco. Yo pienso que en la pregunta tuya, siempre lo he dicho, está la respuesta. Digamos, está esa opción. Y pienso yo que la pandemia fue creada, tú sabes que ya lo he dicho muchas veces, deliberadamente para provocar esta situación. Tampoco es el cuco comunista, sino que esta es una célula bien armada, ya lo dije ya detrás de la razón, ¿no es cierto?, que fue, ¿no es cierto?, en interpósita persona utilizada por poderes financieros importantes, precisamente para uniformizar y de que haya un gobierno global. Y de la manera en que puede haber un gobierno global uniforme es a través de la desconfianza y a través del control. Bien. Es decir, el Estado liberal prácticamente derrumbado o tratando de salvarse con una estructura protofascista, diría yo. Gracias, Francisco. De la economía. Gracias. Aníbal, 30 segundos sobre esto, rápido, porque tengo que cortar. Sí. Primero, lo que quiero decirte es que cuando veo a Trump con la Biblia en la mano, veo al lobo disfrazado de cordero.
primeramente. Segundo, sí, existe algo que usaron ese sistema, el COVID, lo usaron como para poder implantar más todavía, más vigilancia, más perseguimiento de la sociedad y de todos los humanos en este mundo. Bien. El Estado Profundo está trabajando una agenda y esa es la agenda que están haciendo ahora y la van a continuar. Esto está todo programado, gracias. Roberto. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Y acabamos una semana de intenso movimiento, acción y represión. En las redes sociales, el grupo de hackers llamado Anonymous dice que ha vuelto y amenaza con revelar muchos datos. Apuntan a desvelar toda la red de pedofilia secreta en las más altas esferas de poder presentes en todos los gobiernos del mundo. Involucran desde artistas hasta figuras de la sociedad, claro, políticos y religiosos, por supuesto. Esperemos que el golpe que den sea real y devastador por el bien de la humanidad y que la evidencia completa pues salga ya, se están tardando. Todo esto en medio de la pandemia y las protestas en Estados Unidos. Coincidencias, ¿no? Coincidencias de la vida. Buenas noches.